También los gobiernos, desde, diríamos, el presidente Belisario Betancur hasta el presidente Andrés Pastrana, siempre entendieron para caracterizar el conflicto. Luego vamos a tener una pausa en el gobierno del presidente Uribe, donde hay un intento de dar una calificación distinta al tema. Él va a caracterizarlo fundamentalmente como una amenaza terrorista, un poco a tono con lo que va a ser los discursos post-atentados del 11 de septiembre del 2001 en Washington y New York. Y luego el presidente Santos vuelve y retoma esta que llamamos caracterización clásica. Bien, esa caracterización nos dice que el conflicto interno armado y la expresión conflicto interno armado es una expresión muy del derecho internacional humanitario. Yo diría que es, si se quiere, una caracterización bastante neutra, porque ahí no estamos diciendo si eso es un conflicto de derecha, de izquierda, político, social, no, simplemente estamos diciendo, de acuerdo con lo que dice el derecho internacional humanitario, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, que hay un conflicto interno armado cuando hay grupos armados con mandos responsables que desarrollan actividades militares en un territorio durante un tiempo y que tienen, digámoslo así, unos objetivos determinados. Eso es más o menos la forma como el derecho internacional humanitario va a clasificar en cualquier sociedad donde hay un conflicto interno armado con estas características. Ahora, yo señalo que este conflicto tiene una naturaleza social y política y que de alguna manera hay que verlo muy articulado a la configuración histórica del país. Normalmente nuestra sociedad, desde la posindependencia, para que tomemos ahí, pero podríamos irnos más atrás, estamos hablando de primera parte del siglo XIX, es una sociedad con unas estructuras sociales, económicas y políticas bastante excluyentes. Si uno mira la historia nuestra en el siglo XIX y en el XX, ha sido así. Muchos sectores sociales siempre fueron excluidos. Algunos colegas, como por ejemplo la profesora María Emma Wills, ha dicho nunca el campesinado, que fue mucho tiempo mayoritario, tuvo representación política, tampoco la tiene hoy día, lo cual uno diría es extraordinariamente extraño, porque si un sector es mayoritario poblacionalmente, ¿por qué no está representado en las instancias de toma de decisiones? Pero siempre fue excluido de múltiples maneras, y eso de alguna manera podríamos decir que impidió el ejercicio de una ciudadanía real, porque una ciudadanía, como sabrán ustedes, mis estimados estudiantes, no es simplemente una edad cronológica, 18 años, 20 años, 17, 20, 21, depende, cada país tiene unos límites. No, es una conciencia de derechos y deberes. Ese es el concepto del ciudadano. Ciudadano que es consciente, que tiene unos derechos, pero que también tiene unos deberes con la sociedad y con el Estado. Y eso, digamos, en esas condiciones de exclusión era muy difícil que esto se pudiera dar. Digamos, desde el punto de vista de participación electoral nada más, hasta 1936 la amplia mayoría de los colombianos no pudieron participar en elecciones, porque solo podían participar los que sabían leer y escribir, y a poquitos que sabían para la época, y los que tenían bienes.
o tenían renta. Por eso se hablaba en esa época del voto censitario, porque esos que tenían bienes o rentas eran los que estaban en el censo. Luego eran muy poquitos, pero digamos que eso es muy de la mayoría de las sociedades en ese proceso histórico de construirse como nación. Ahora bien, eso anterior está muy ligado o facilita una tendencia histórica que hemos tenido los colombianos muy fuerte, que es a utilizar la violencia para tratar de conseguir objetivos políticos. Creo que ese es el gran drama que tenemos que superar. No es ni siquiera la terminación del conflicto, ya logramos con las FARC eso, es un paso gigantesco, pero es mucho más que eso. Es que en el imaginario nuestro ha estado muy metida la idea de que para conseguir objetivos hay que montar un aparato armado. Eso que hace unos años pocos conocimos, quizás algunos de ustedes recuerden lo que se habló de la parapolítica. No era otra cosa que eso, es que ligarse poderes políticos locales, regionales, para tratar de conseguir controles del aparato estatal en lo local, en lo regional, apoyados, amparados en grupos ilegales. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros, además de resolver el conflicto, que frente a este me parece que va a ser fundamental, es cómo podemos dejar atrás esa incómoda compañera de viaje que ha sido la violencia en buena parte del trecho de nuestra historia. Porque, como veremos, desde el siglo XIX, primero conservadores y liberales, luego la izquierda, y todos los actores siempre acudieron a hacer violencia. Y claro, por lo tanto, eso en el imaginario estaba ahí muy fresquito, la idea de que había que hacer violencia. Ahora, igualmente todo eso generó esto que podemos llamar unas estructuras de exclusión o de inclusión perversa. ¿Qué es eso de inclusión perversa? Es que muchos sectores de la sociedad son parcialmente incluidos en el sistema político, pero a través de mecanismos como el clientelismo, como la corrupción, que son formas de inclusión, pero perversas en una democracia. No hay duda que el clientelismo incluye parcialmente, cuando le da algunos beneficios a algunos sectores, pero esa no es la manera. La manera no es que a través de mecanismos que facilitan corrupción y otras cosas se puedan garantizar acceso, cuando el acceso debe ser algo que compete a los derechos de los ciudadanos. Pero también las luchas sociales de esa década, por eso hay bastantes libros dedicados a los años 20 del siglo pasado. Ahí empieza a surgir la izquierda, en Colombia, la izquierda política, con un partido que fue antecesor del Partido Comunista. El Partido Comunista no existía todavía, se llamaba el Partido Socialista Revolucionario. Y ese partido también se va a dejar tentar por la misma tendencia que antes liberales y conservadores habían hecho en el 19, de creer que para hacer política había que acudir a la violencia. Ellos van a hacer unas insurrecciones que se conocen como las insurrecciones bolcheviques, aquí en la vecindad de Caldas, en Líbano, Tolima. Fue muy importante esas insurrecciones bolcheviques, pero también en otros municipios como en Santander, en San Vicente de Chucurí y otros. Pero lo que quiero destacar, más allá de cada cosa de estas podría ampliarse mucho más, es que lo que nos muestra de importante esta década y esos hechos es que la izquierda también muy temprano en Colombia se deja seducir por la idea de que la violencia es fundamental para obtener objetivos políticos, lo cual por supuesto nos genera esa gran distorsión que les señalaba. Por eso la gran tarea hacia adelante es cómo dejamos de lado esa relación perversa que nos ha acompañado a los colombianos en toda la historia.
Eso se da en el periodo de lo que se conoce como la República Conservadora, etc. Pasamos. Luego vamos a tener, a mediados del siglo pasado, todo un periodo de violencia entre liberales y conservadores que conocemos como la violencia bipartidista. Que a diferencia de las guerras civiles del siglo XIX, en las cuales los jefes y el partido se declaraban en rebelión contra el que estaba en el gobierno, ahora era una violencia hecha por interpuesta mano. Aquí hubo una novela hace mucho tiempo, ustedes todavía no estaban por aquí, que se llamaba En Cuerpo Ajeno. De hecho, con una actriz de aquí en Manizales, doña Amparo Grisales, protagonista. Y era un poco eso, es un poco eso, ¿no? Era una violencia hecha por los partidos, pero a través de grupos campesinos. No que el partido directamente se fuera a levantar contra el gobierno. Los partidos aupaban, estimulaban, apoyaban. Ese periodo de violencia liberal conservadora realmente empieza en los años 30 del siglo pasado, que es ese periodo en el cual el liberalismo vuelve a ganar las elecciones y empieza lo que en la historia política llamamos la República Liberal. Ya habíamos tenido 30 años de República Conservadora, ahora vienen 16 años de República Liberal. Y en la zona, sobre todo de Boyacá y los Santanderes, el liberalismo, una vez que llega al gobierno, pues intenta tratar de consolidar sus mayorías electorales, como haciendo lo que sabían, aplicando la violencia. Luego, en el 46, de nuevo el Partido Conservador llega al gobierno con el presidente Mariano Espina Pérez, y allí la violencia se sigue generalizando, y probablemente el hecho más importante va a ser el 9 de abril del 48, en que es asesinado en Bogotá Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal de la época. Eso, digamos, dispara la violencia. Para mí no empieza la violencia, no, la violencia ya venía, pero obviamente eso la dispara en todo el territorio nacional. Ahora, esa violencia, ¿a qué está asociada? Fundamentalmente a que había una partidización de las instituciones del Estado. Es decir, no habíamos logrado, y yo creo que hoy apenas estamos tratando de lograrlo, que las instituciones del Estado no fueran la prolongación de un partido. Entonces, si el liberalismo ganaba, entonces la policía era liberal, los gobernadores liberales, los alcaldes liberales. Si era el conservatismo, igual. Entonces, esas instituciones que normalmente en toda sociedad deben ser completamente neutras y deben servir para mediar los conflictos en la sociedad, aquí se volvían parte de un enfrentamiento. Por eso va a ser uno de los temas que más he insistido, incluido el Frente Nacional, en nuestra historia. Segundo, el tema agrario. Nosotros, desafortunadamente, en Colombia, durante todo el siglo XX no hemos podido resolver el tema agrario. Digo desafortunadamente porque en la mayoría de las sociedades el problema agrario se resolvió, o a fines del 19, comienzo del 20, se resolvió. ¿En qué sentido? En que el agro se vuelve, es un factor de producción importante y donde se producen procesos migratorios muy grandes. Si ustedes miran la composición poblacional de los llamados países desarrollados, en Europa, en Japón, ¿cuánto representa el sector agropecuario? Y no pasa del 3-4% de población, de aporte en la economía, de generación de empleo. Entonces, sin embargo, en Colombia el gran problema es que el agro siempre ha sido visto más como un factor de poder, como un factor de poder político regional y no un factor de producción. Aquí hay un gran economista, Luis Jorge Garay, que siempre ha dicho eso, que desafortunadamente muchas de nuestras élites agrarias
han sido siempre más rentistas, es como sacan beneficios del Estado que propiamente empresariales, que quieran poner a producir la tierra como lo hace cualquier empresario en cualquier campo de la producción. Entonces, el problema agrario ha sido un problema que ha gravitado en ese sentido. Si vemos ahora, ustedes seguramente han escuchado, han comentado, esta última década de desplazamiento forzado interno generó que cerca de 5 o 6 millones de hectáreas, algunos hablan hasta 8, otros 4, digamos la cifra, y siempre hay mucha discusión, pero no hay duda de un volumen muy importante de tierra que fue, digámoslo así, expropiada violentamente a estas familias campesinas. Entonces, la tierra ha estado también acompañando todas estas violencias de manera muy fuerte y, sin duda, el sectarismo político. El sectarismo político era algo que marcaba muy fuerte hasta este periodo, digamos hasta mediados del siglo, eso fue muy fuerte. Seguramente si ustedes hablan con sus abuelos, con sus papás sobre estos temas, le van a decir que en esas épocas la familia conservadora no tenía sino hijos conservadores y la familia liberal no tenía sino hijos liberales, porque de alguna manera también así se reproducían los partidos. Es decir, uno nacía no solo con un nombre, un apellido y una fortuna o desfortuna, dependiendo, sino que además tenía ya de entrada una afiliación política, porque dependía de qué familia era. Pero eso era parte de las características de la época, de una sociedad muy premoderna que teníamos en nuestro país. Ahora, ese periodo de violencia liberal conservadora se resuelve con el único golpe militar que tuvimos en todo el siglo XX. En todo el siglo XX, y en eso nosotros somos una excepción en América Latina, es el país de menos golpes militares en toda América Latina, fue el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla, 1953, que se prolonga hasta el 58. Son realmente 4 años en que es presidente, 3 años el general Rojas Pinilla, y luego la Junta Militar de Gobierno que lo reemplaza. En ese gobierno el general Rojas Pinilla, sin embargo, se logró terminar en buena medida con esa violencia. El ejército fue un factor de garantía en ese momento, no la policía, porque la policía en esa época era una policía, como decía allí, partidizada. Era o la policía conservadora o la policía liberal. Entonces la policía no era un factor de confianza. El ejército más o menos lo fue, y el ejército ayudó a que se desmovilizaran esas guerrillas de la época. Sin embargo, en el gobierno del general Rojas Pinilla empieza a echarse, digámoslo así, las bases de lo que va a ser la nueva violencia. Esa que ahora luego vamos a llamar el conflicto interno armado. En 1954 se produce lo que la historia llama la Guerra de Villarrica, que eran unas zonas en el oriente del Tolima y Cundinamarca, en la zona de Villarrica, Icononso, Cunday, todo lo que es en Cundinamarca lo que se conoce como la provincia del Sumapaz. Esa había sido una zona históricamente de mucha influencia liberal comunista, pero sobre todo de los comunistas. Entonces hay una gran ofensiva contra esas guerrillas que quedaban ahí, que quedaban más como grupos de autodefensa comunista. Y esas guerrillas van a movilizarse, van a atravesar la cordillera y van a poblar nuevos territorios. En esa época esos eran territorios completamente baldíos, los territorios que luego vamos a conocer como el Ariari en el Meta o el Caguán en el Caquetá. Todos hemos oído hablar del Caguán. Esos territorios van a ser poblados. Por eso allá esa influencia comunista y de la FARC es tan fuerte, porque es que han sido generaciones y generaciones de pobladores ligados a esa influencia.
Entonces, esa guerra de Villarrica es un primer elemento, y el otro gran elemento que vamos a tener ahí es un periodo del bandolerismo, que es un periodo, digamos, académicamente, los estudiosos del fenómeno, es un periodo muy común en casi todas las sociedades. En los momentos en que las sociedades hacen el tránsito de sociedades rurales a sociedades urbanas. Entonces vamos a tener bandolerismos en Inglaterra, en Suiza, en España, en México, ¿verdad? En todas las sociedades, en esos periodos. Nosotros también vamos a tener aquí como remanentes de esas guerrillas liberales y conservadoras un periodo de bandolerismo, que la época de grandes bandidos que llamaban sangre negra, de chispas, bueno, toda una serie de... Y de eso hay mucha literatura y mucha... Eran casi todos universitarios, liderados por un señor quindiano llamado Fabio Vázquez, que por, de nuevo, paradojas de la historia, es del mismo pueblo del cual es el señor Manuel Marulanda, y es del mismo pueblo del cual es hoy día el señor Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Paradojas de la historia, todos los tres son del mismo pueblo del Quindío. Entonces, ese señor con estos jóvenes van a crear ese primer núcleo allá, y por eso digo, ese núcleo se encuentra con estos guerrilleros liberales, y luego se va a vincular el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que era, o que ha sido un caso muy atípico en la historia colombiana. Camilo Torres, sí. Ustedes estaban aquí el año pasado, se acuerdan que el primer semestre se celebraron 50 años de la muerte de Camilo, porque él era profesor de la universidad, además de ser capellán, pero además él era un joven de la más rancia oligarquía bogotana. Es decir, Camilo era, la mamá de Camilo y el papá fue decano de medicina de la universidad, médico muy prestigioso, su mamá era muy de la casa Santos, la casa López, etc. Entonces, digamos que un joven de esas características que estuvo estudiando Derecho en la Facultad de Derecho en la Nacional, hizo el primer año con García Márquez. Al terminar el primer año, los dos llegaron a la conclusión que eso no era lo suyo, estudiar Derecho, y Cabo se fue a volverse periodista antes de ser el gran escritor que fue, y Camilo se fue para cura, y después de que se graduó de cura lo mandaron a Lovaina a hacer su posgrado en sociología, después en Wisconsin, etc. Y cuando llega, porque era, como digo, no era cualquier cura de pueblo, yo siempre digo que Camilo era un cura predestinado a ser cardenal, pero que terminó extraviado en los caminos de la subversión. Entonces, apenas llega a Colombia, Camilo inmediatamente es nombrado capellán de la universidad, representante de la iglesia en la junta directiva de Nicora. Camilo va a ser de los que ayuda a crear la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Con Fal Borda crean también la Facultad de Sociología de la universidad. Y era un hombre, evidentemente, un académico importante, su contribución académica es importante, pero él termina muy influido y muy cercano a estos jóvenes que eran del ELN en la Nacional, y termina vinculándose en la guerrilla. Es una cosa muy corta, la estadía creo que no dura sino como 4 meses, y en su primer combate muere, pero eso se vuelve un ícono para el ELN y para las guerrillas. El cura guerrillero se vuelve un ícono, tanto le va a dar una legitimidad a esas nacientes guerrillas, especialmente al ELN. Luego se van a vincular otra serie de curas al ELN, tanto que uno de sus jefes, luego uno de sus comandantes, era un cura español, Manuel Pérez, que va a ser durante 10 años el comandante del ELN. Otro cura es el Domingo Laín, que así se llama un frente guerrillero del ELN de Arauca. Digamos, el ELN tuvo una gran influencia, por eso ahorita está presionando mucho la negociación para que haya un acuerdo con la Avenida de Francisco, porque creo que la iglesia tiene en el imaginario de ellos una influencia muy grande. Esas cosas son
Ahora, el ELN ha sido una guerrilla de altibajos. En el 73 casi que logra ser derrotada en su extinción, pero vuelve a recomponerse y se reestructura más como una estructura federativa. El ELN es una estructura muy federativa, a diferencia de FARC, que ya dijimos era más una estructura de ejército. Digamos, en FARC nadie discute lo que decide el secretariado. Como en un ejército nadie discute lo que decide el Estado Mayor. O sea, en los ejércitos, como se dice, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Ese es un dicho. El ELN se estructura más como un partido. Por eso cada frente en el ELN es muy autónomo. Eso tiene unas complejidades, por ejemplo, con las negociaciones. Que cada frente es muy autónomo en lo que hace. Por eso digo que, así como señalamos que la FARC era un ejército haciendo política, aquí esto se parece más a una especie de partido político en armas, porque los partidos políticos son así, cada jefe es muy autónomo. El siguiente grupo es el EPL, que ya dijimos era la influencia del maoísmo, del modelo maoísta en Colombia, que consideraban que para hacer la revolución había que ir del campo a la ciudad, etc. El EPL fue una guerrilla que en su momento tuvo una gran vigencia, especialmente en la región de Antioquia y lo que fue el Urabá y Córdoba, pero la gran mayoría de esa guerrilla se desmovilizó en las conversaciones de paz en el gobierno del presidente Barco en 1990 y por ahí quedan algunos remanentes, allá en el norte de Santander especialmente, por ahí un pequeño grupo, pero digamos que es una guerrilla que tiene muy poca ya presencia. El M-19 va a ser la otra gran guerrilla de los años 70, una guerrilla que surge más influida por los aires de las guerrillas urbanas del Cono Sur de esa época, la guerrilla de los Tupamaros en Uruguay, uno de cuyos líderes era, todos hemos oído hablar de Pepe Mujica. Pepe fue uno de los jefes de Tupamaros, estuvo 13 años presos y demás. Esas guerrillas estaban de moda en los 70, entonces el M-19 se origina por un lado de un sector que venía de las FARC, en ruptura con las FARC, liderado por Jaime Batten, Carlos Pizarro, y otro sector de la NAPO. La NAPO era el partido que había creado el general Gustavo Rojas Pinilla, se llamaba Alianza Nacional Popular. Ese partido, después de que perdieron la elección en el 70, de una manera no tan clara, insisto, un sector de ellos se van a empezar a llamar ANAPO socialista, liderado, entre otros, por un médico santanderiano, Carlos Toledo, que era senador, otro representante de la Cámara antioqueño, Israel Santamaría, y bueno, incluso hoy ilustre senador del Centro Democrático, Eber Bustamante. Todos esos eran de los fundadores del M-19, que venían de distintos lados y van a crear una guerrilla que va a ser una guerrilla más populista y nacionalista en su discurso, porque ya para este momento había mucha distancia de los discursos del marxismo. Es una guerrilla que surge en la ciudad, a diferencia de las anteriores que habían sido guerrillas más rurales. Es una guerrilla más urbana, con un lenguaje más urbano, por eso probablemente es la guerrilla que va a tener más aceptación en su momento en muchos sectores de la sociedad. Es la única que en las encuestas punteó más arriba del 30-40%, el M-19 en su momento de ahora. Porque cuando uno miraba FARC-ELN nunca pasaban del 3-4%, nunca han pasado de alguna aceptación, digámoslo así. Entonces el M-19 era una guerrilla más de este tipo, y una guerrilla que empieza mucho con hechos en las ciudades, hechos de corte muy populista, pero que tienen mucho impacto y que cambian mucho las razones. Y van a tener hechos muy espectaculares, algunos de ellos quizás ustedes lo han visto, como fue la toma de la embajada de la República Dominicana, con 14 embajadores y otros tantos cónsules allí.
incluido el embajador de Estados Unidos, el nuncio apostólico, etc. O el robo de las armas al Cantón Norte de los militares en Bogotá, donde le roban cerca de 5.000 armas por un túnel que construyen de una casa vecina, y así sucesivamente. El M-19 tuvo hechos de mucho impacto, digamos, publicitario, que marcan mucho, a pesar de que siempre fue una guerrilla relativamente pequeña. El M-19 probablemente nunca fue más de 1.000 miembros como tal, pero era con un gran impacto en la sociedad.